Muy buenas tardes, profesora Clara. Mi nombre es Carlos Guerra, soy estudiante del tercer semestre de Administración de Empresas. Este es el video anexo al proyecto integrador. La variable que escogí es el tiempo de conexión, la cual pues también se encuentra realizada en el archivo. Para el video indicaste hacer el proceso de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión y forma. Es decir, que yo ya tengo la tabla hecha pues con los valores de frecuencia, ya los tengo adelantados. Y al final del video pues ya te hablaré con las conclusiones de la tabla. Es la tabla que yo escogí, primero te voy a compartir pantalla, es una tabla de intervalos. La tabla que yo escogí es una variable, una cuantitativa continua. Y pues como te indicaba, ya tengo adelantado pues lo que me explicó en el anterior video. Entonces el primer paso que voy a realizar para poder generar la media, que es el primero que voy a realizar, es generar esta casilla, esta, que es pues la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Entonces es lo primero que voy a realizar, multiplicación y la frecuencia absoluta. Genero el primer valor y pues arrastro la fórmula y realizo la sumatoria de los valores. ¿Listo? Entonces ahí ya la tengo. Entonces voy a proceder a generar la media. La media es la división entre la sumatoria de estos datos que acabo de generar y el total de los datos. Entonces vamos a generar. Entonces media que es igual a la sumatoria dividido entre el total de los datos. Ahí ya tengo la media. Ahora voy a pasar a generar la moda. La moda, como esta es una tabla de intervalos, para ubicarla hay dos pasos. Primero generar el intervalo modal y luego buscar estos datos para poder hacer la fórmula de la moda. Primero vamos a generar el intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal? Es el número mayor que se encuentra ubicado en la frecuencia absoluta. En este caso el número mayor es 33, ese es el intervalo modal. Entonces ya teniendo ese dato del intervalo modal, podemos pasar a generar los datos correspondientes para hacer la fórmula para poder generar la moda. Entonces primero vamos a buscar el límite inferior, en este caso el límite inferior es 20, luego vamos a generar frecuencia absoluta más 1, que en este caso sería el 23, luego frecuencia absoluta menos 1, que sería el 29, y vamos a generar la amplitud se gusta, pues igual la tenemos acá generada, pero para poderla hallar también podemos utilizarlo de la siguiente manera. Vamos a restarle 30 a 25, menos 20, y ahí ya tendríamos también la amplitud. Ya teniendo estos datos, vamos a pasar a generar la fórmula para hallar la moda. Entonces, es igual para poderlo hacer. Entonces, teniéndola, vamos a hacer el límite inferior, más, abro paréntesis, la frecuencia absoluta más 1, perdón, dividido, yo siempre me confundo, entonces el límite inferior más, abro paréntesis, frecuencia absoluta más 1, ay, no se quiere dejar coger, más frecuencia absoluta más 1, dividido, abro paréntesis, por la frecuencia absoluta más 1, nuevamente, más la frecuencia absoluta menos 1, no, más la frecuencia absoluta menos 1, cierro paréntesis, y cierro paréntesis, por la amplitud. Eso me estaría generando ya el valor de la moda. Ahora vamos a generar la mediana. Para poder generar la mediana, primero tenemos que encontrar la posición. Para encontrar la posición, entonces, este se saca con el total de la frecuencia absoluta, entre paréntesis, más 1, porque este es un número par. Entonces, el total es igual, el total de la frecuencia absoluta, más 1, me faltó el paréntesis, dividido en 2. Esta es la posición. En este caso, la posición no se encuentra reflejada en la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos que generar en medio pues tenemos que ubicar en medio de qué números está. En este caso está en medio de 61 y 94 y vamos a escoger el número mayor. Ese sería correspondiente. Ese sería el correspondiente para poder tomar los datos para poder generar la mediana. Para generar la mediana tenemos que ubicar estos datos que están acá. Entonces, vamos a mirar límite inferior, sería el 20. Frecuencia absoluta acumulada menos 1 sería 61. Frecuencia absoluta que se encuentra sería 33, que es la que está enfrente. Y la amplitud, pues ya la sabemos generar, igual la voy a hacer, que es igual a la amplitud que se encuentra allí ubicada, menos el número, que en este caso sería 5. Allí ya tenemos los datos para poder generar la fórmula de la mediana. Entonces vamos a generar la fórmula de la mediana. La fórmula de la mediana es, es el límite inferior que acabamos de ubicar, ¿cierto? Más, abre paréntesis, bueno, doble paréntesis, se me olvida, más la posición menos la frecuencia absoluta menos 1, cierro el primer paréntesis, dividido entre la frecuencia absoluta, ¿cierto? Cierro paréntesis y lo multiplico por la amplitud. En este caso ya me estaría generando el valor de la mediana. Ya esos serían los datos de medidas de tendencia central. Ahora voy a pasar a generar las medidas de dispersión y las medidas de forma. Para poder generar los datos de las medidas de dispersión, o bueno, las fórmulas para las medidas de dispersión de la fórmula, tengo primero que realizar estas casillas, ¿cierto? Y están los datos que vamos a tomar. Entonces la primera casilla que voy a generar es la resta entre la marca de clase y la moda. Entonces la resta sería marca de clase, el primer número, menos la moda. Ay, perdón, no es la moda, es la mediana, menos la mediana. Voy a fijar la mediana, ¿cierto? Y enter. Y ya en este paso, pues arrastro la fórmula para el resto de los datos. Allá que quería generar los primeros datos. Para estas casillas tengo que hacer el mismo procedimiento, es decir, ya tengo este valor, lo tengo que acá que elevar a la 2 y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Luego realizar la sumatoria. Entonces, la verdad, yo no pude sacar
en la parte para elevar, entonces me toca copiar el triangulito, no sé cómo se llama, pero entonces me toca copiar. Entonces, este valor, ¿cierto? Igual a este valor que acabamos de generar, lo elevamos a la 2 y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. Enter y arrastramos la fórmula. Arrastramos la fórmula y luego generamos la sumatoria de estos valores. ¿Listo? Vamos a proceder a hacer lo mismo con esta fórmula. Entonces, igual, este valor que nos dio, ¿cierto? Elevado a la 3 y lo multiplico por la frecuencia absoluta. Igual, enter y arrastro. Y luego realizo la sumatoria. Y de igual forma con esta última casilla. El valor inicial, ¿cierto? Elevado a la 4 por la frecuencia absoluta. Enter. De igual forma, genero los valores, arrastro la fórmula y realizo la sumatoria. Ya teniendo estos datos, prácticamente las sumatorias, es con estos que vamos a generar las medidas de dispersión. La primera que vamos a generar es la varianza. La varianza es el total de la casilla elevada a la 2 dividido por la totalidad de datos. Entonces, la varianza es la casilla en donde realicé la elevación a la 2, esta, dividido por el total de los datos, que son 160. ¿Listo? Esa es la varianza. Ahora voy a generar la desviación estándar. Esa es la raíz de la varianza. Esa es raíz de la varianza. Ese es. Saliendo crédito acá en el mail. Dice que no va a quedar en la llamada. ¿Cierto? Listo. Entonces, continúo. Listo. Entonces dice que ahí ya tengo la desviación estándar. ¿Listo? Ahora voy a generar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación especifica que es entre paréntesis la desviación estándar dividido entre la media y se multiplica por 100. Entonces, paréntesis, desviación estándar dividido por la media se multiplica por 100. Ese sería el coeficiente de variación. Ya también lo generamos. Ahora vamos a generar la simetría de Pearson. Dice que es entonces, entre paréntesis, entre paréntesis, la media menos la moda, cierro paréntesis, dividido en la desviación estándar. Y ahí me haría la simetría de Pearson. Ahora vamos a hacer la simetría de Fleischer, o Fischer-Fleischer. Bueno, la simetría dice que entonces es, entre paréntesis, el total de la columna que elevamos a la 3, ¿cierto? Dividido entre el número de datos, cierro paréntesis, dividido por la desviación estándar, y lo elevo a la 3. Esa sería la simetría de Fischer. Y ahora, por último, pues vamos a generar la kurtosis. La kurtosis especifica que es, entre paréntesis, la sumatoria de la columna elevada a la 4, dividido por el número de datos, entre paréntesis, dividido por la columna del número de datos, la divido por la desviación estándar, casi todos los datos son de la desviación estándar, la divido por la desviación estándar, la elevo a la 4, ¿cierto? Elevado a la 4 menos 3. Y no sé qué me quedó mal acá. Elevado a la 4 dice que es, según verifico la fórmula, no, creo que no sé por qué me dio este valor, voy a volver a hacer la fórmula, de pronto tengo el dígito mal, entonces voy a volver a hacer la fórmula. Entonces, entre paréntesis, dice, el resultado de la columna elevado a la 4, ¿cierto? Dividido por el número de datos, cierro paréntesis, se divide entre la desviación estándar, ¿cierto? Elevado a la 4 menos 3. Ahora sí me dio problema que algo digitamos, listo. Y en este caso, esa sería la kurtosis. Con este ya tendríamos todos los datos generados. Ahora voy a hablar de las interpretaciones. Yo ya las tengo acá escritas porque pues ya estaba hecho en el archivo integrado. Entonces, con la tabla de medidas, las conclusiones de medida de tendencia central es que como la media, la mediana y la moda están bastante próximas, quiere decir que el tiempo de conexión está bien distribuido. En este caso están muy próximas, son cifras muy parecidas. Está bien distribuido y no hay grandes diferencias. ¿A qué hago referencia? A que no varía mucho el tiempo de conexión según el intervalo. O sea, no, digamos que no hay bastante diferencia entre los tiempos de conexión a internet de las personas. Y ya las conclusiones de la media de dispersión, el coeficiente de variación está en 43.29. Bueno, el coeficiente de variación entonces muestra que hay una dispersión en el comportamiento general y es estable. En este caso, pues los datos no varían tanto, está pues más o menos equivalente. Y la kurtosis me indica que los datos están muy dispersos, no están concentrados en el centro, entonces no hay tanta variedad en los tiempos de conexión. Prácticamente era lo mismo que especificaban la media, la mediana y la moda. Y ya, ese sería el proceso para el video explicativo del proceso.